Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Muy buenos días. Cordial saludo tengan todos ustedes en esta mañana. Tenemos la oportunidad gloriosa de parte de Dios de poder tener coinonía y armonía hoy en el estudio de la palabra. Sean bienvenidos a este subprograma, Lo que la Biblia quiere decir. El título de este programa, muchos lo verán como controversial, pero en verdad la idea de estar en estas redes sociales, de alguna manera acercándonos a ustedes y permitiéndonos acercar a Dios, es tratar de estudiar correctamente las Escrituras. Siempre les he dicho que hay más de 300 denominaciones que dicen ser cristianas, que dicen ser hijos de Dios, y todos dicen acercar a un mismo Dios, pero realmente no es así. Hay gente que cree solamente en un Cristo crucificado, que no lo miran como un Cristo que resucitó de entre los muertos y que Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre y está sentado a la diestra de Dios en el tercer cielo, sino que simplemente lo ven como un Cristo crucificado. Hay gente que ve a Cristo como un luchador social, como una persona que vino de alguna manera a luchar para acercar a los seres humanos a una igualdad. Y resulta que Cristo tuvo un solo motivo por el cual vino a la tierra, y es salvar la raza humana de la iniquidad y el pecado que entró al hombre a través de Adán en el huerto del Edén. Entonces, cuando nos ponemos a estudiar y nos ponemos de alguna manera a escudriñar las Escrituras, nos damos cuenta y decimos, entonces, ¿por qué esta denominación apunta hacia esto? ¿Y por qué aquella denominación apunta hacia aquello? Eso es muy fácil. Por la mala interpretación que le han dado a las Escrituras. Simple y llanamente hay una mala interpretación, la persona se da cuenta que no hay armonía con lo que él pensó con respecto al grupo que estaba, se va a otro lugar, abre un espacio, lo llama iglesia, mucha gente va a creer en lo que esa persona de alguna manera está pregonando y se van haciendo los grupos, que es lo que estamos denominando en esta mañana, las muchas denominaciones que dicen ser cristianas y que apuntan a un mismo Dios. Pero sabemos que no es así, que no todas las denominaciones cristianas, aunque nombren al mismo Dios, no apuntan al mismo Dios. ¿Por qué? Porque Cristo fue muy claro en su palabra cuando dijo, si permanecéis en mi palabra y mi palabra permanece en ustedes, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que hay una palabra revelada, iluminada en las Sagradas Escrituras, que nosotros tenemos que manejar bien para ser verdaderamente discípulos de Cristo. Quiere decir que hay gente que anda hablando de religión, pero no son discípulos de Cristo, porque están hablando algo que Cristo no dijo, que Cristo no habló y que está siendo ocasión de caer de muchas personas. Entonces, hay algunos detalles que nosotros como hijos de Dios, temerosos de Dios, que tememos y temblamos a la presencia de Dios en el buen sentido de la palabra, tenemos que cuidar a la hora de estudiar las Escrituras. Y quiero empezar en el tópico mencionando algo que considero que ha sido de alguna manera un fundamento de victoria que me ha llevado a mí a permanecer en una misma fe y no ser como la ola del mar que va de aquí para allá y de allá para acá, y que cualquiera que viene y me habla al oído, entonces me voy con este, o viene otro y me habla al oído y me voy con el otro, desde el punto de vista doctrinalmente hablando, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido mi fundamento de victoria? Que yo me he dado a la tarea en todo este tiempo de estudiar libro por libro, y yo le recomiendo a todo aquel que considera que tiene el don de la predicación, a todo aquel que considera que tiene el don de la enseñanza, que se dé el tiempo de estudiar libro por libro, y ya después de haber estudiado y escudriñado todo un libro completo, puede decirle a Dios, Señor, dame la semilla para predicar, y que claro, siendo entendido, ya sepa, por lo menos ya yo estudié el libro de Primera de Juan, yo creo que de aquí Dios me puede hablar, porque ya sé cuál es el concepto estricto por el cual Juan escribió esa epístola. O sea, entendiendo de que hay un contexto que tiene que ver con todo lo que tiene que ver la carta que el apóstol o la persona escribió, y hay un contexto inmediato. Hay versos bíblicos que se explican por sí solos. Por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, o todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese contexto
es un contexto inmediato de Juan capítulo 3. ¿Por qué inmediato? Porque ahí encierra la finalidad de ese texto. ¿Cuál es la finalidad de ese texto? Desde que comienza con Nicodemo y Jesucristo, cuando Nicodemo fue al encuentro de Jesucristo, demostrar de que Jesucristo es el Salvador del mundo, que fue la salida que Dios le dio al hombre para que pudiera salir de su condición de muerte espiritual. Y en ese Juan 3:16, como contexto inmediato, podemos ver que es la respuesta a todo lo que dice ese texto capítulo 3. Entonces, he escuchado también que hay personas que dicen, no, lo que pasa es que Dios me dio a mí una revelación distinta de Juan 3:16. O sea, yo quiero que estemos claros en algo. La palabra ya fue revelada, está aquí. Este fue el fundamento que pusieron nuestros antiguos en el antiguo pacto y el fundamento que pusieron en el Nuevo Testamento los apóstoles que caminaron con Cristo, los discípulos de Cristo. Entonces ya la palabra fue revelada. No hay miles de revelaciones, no. La palabra fue revelada y cuando nosotros estudiamos cada libro de la Biblia nos vamos a dar cuenta del mensaje central, que es el contexto completo, y también vamos a ver versículos que van a ser el contexto inmediato, que nos van a dar mucha salida para poder interpretar las Escrituras. Pero no hay mil interpretaciones de las Escrituras y hay que tener cuidado con eso. Por eso es que hay tantas denominaciones. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, yo escuché a una persona decir, hay tanta revelación en la Biblia que de Juan 3:16 una misma persona predicó más de 500 veces y no dijo lo mismo. Cuando yo escuché eso por primera vez me pareció normal, porque así me enseñaron. A mí me enseñaron que yo leo un texto bíblico y lo primero que se me viene a la mente es de Dios y sobre eso voy a predicar. Y muchas veces apuntamos el verso bíblico a situaciones de nuestra vida o a circunstancias de la vida que no tienen nada que ver en el contexto con el mensaje central que el escritor quiso decir. Entonces, es imposible que una persona predique más de 500 veces de Juan 3:16 y no diga lo mismo, porque eso tiene un mensaje central. ¿Cuál es el mensaje central? Jesucristo como el Salvador del mundo. La única salida que Dios le dio al hombre, a la raza humana, para que fuera salvo. Entonces, ¿cómo puedo predicar yo más de 500 veces de Juan 3:16 y no decir lo mismo si no hay 500 revelaciones? Hay una sola revelación que Dios dejó allí y sobre ese contexto que está allí es sobre el cual yo debo enseñar. Entonces, hoy vamos a tomar como referencia el libro de Primera y Segunda de Tesalonicenses, pero de una manera general, porque no los vamos a leer, sino que nada más vamos a leer una parte, pero yo le voy a dar un breve recuento de lo que es Primera y Segunda de Tesalonicenses. ¿Para qué? Para que usted vea que hay un mensaje central que uno debe respetar y no salirnos de esa revelación, de esa inspiración de Dios que dejó plasmada en esos libros. Por ejemplo, cuando yo leo Primera de Tesalonicenses, yo no puedo de una vez empezar a formular predicaciones y empezar a pregonar Primera de Tesalonicenses si yo no leo Segunda de Tesalonicenses. ¿Por qué? Porque las dos tienen la misma relación. Es el mismo mensaje central, Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Como tienen el mismo mensaje central, yo tengo que leer y estudiar e internalizar en mi corazón esa revelación escrita allí. ¿Para qué? Para yo ser más efectivo en la enseñanza y la predicación del Evangelio. Por ejemplo, ¿cuál es el mensaje central de Primera y Segunda Tesalonicenses? Que habían unos hermanos que se habían desviado, que estaban diciendo que ya Jesucristo había venido a este mundo, que ya no iba a haber otra venida, y por supuesto los cristianos, en el amor del Señor, que están esperando la resurrección de los muertos para volverse a encontrar con sus familiares que ya murieron en Cristo o partieron en Cristo, pues estaban perdiendo la esperanza, porque ellos decían, pero bueno, si ya el Señor vino y ya no va a venir, entonces ¿qué pasó con nuestros familiares en Cristo que ya murieron? ¿De qué valió que ellos vivieran una vida para Dios? Entonces les estaban de alguna manera cercenando la esperanza de que Cristo un día va a venir por nosotros, por su cuerpo, va a venir por la iglesia, que es lo que habla Pablo del tema del arrebatamiento. Pero en Primera y Segunda de Tesalonicenses, Pablo habla del arrebatamiento no como mensaje central, no como mensaje doctrinal como lo habla en las epístolas. Simple y llanamente, Pablo lo habla como recordatorio a esos cristianos que estaban perdiendo las esperanzas por aquellos cristianos que se habían desviado
y estaban diciendo que ya Cristo había venido, haciéndole perder las esperanzas a los cristianos de esperar el arrebatamiento de la iglesia, y en ese acto tan poderoso que estamos nosotros esperando que en algún momento acontezca para irnos con el Señor, saber que los muertos en Cristo iban a resucitar primero. Dice Pablo, y los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿cuál es la esperanza de nosotros como cristianos? Que el mundo va de continuo a lo malo, que cada día va a ser más difícil porque la maldad del hombre no se detiene, porque cuando se añade ciencia, se añade dolor. Pero ¿cuál es la esperanza? Que Cristo va a venir por nosotros, los que hemos vivido una vida para Él, seremos arrebatados junto con Él en las nubes y nos iremos y estaremos siempre con el Señor. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Qué pasó en primera y segunda de Tesalonicenses? Que habían gente que con doctrina de error estaban predicando que ya Cristo había venido por su iglesia, y los cristianos que estaban y dijeron, ay, ¿nosotros qué pasó? Y las familiares de nosotros que murieron, ¿qué pasó con ellos? O sea que ya lo que pasó, pasó y nosotros nos quedamos aquí. Como si Cristo no fuera a cumplir esa palabra que Él dijo, que Él fue a preparar casa para nosotros y para que estemos también con Él donde Él está. Entonces, ese es el fundamento de primera y segunda de Tesalonicenses. No es doctrinal. Pablo no utilizó allí algo que es doctrinar para hablar específicamente de doctrina, sino como recordatorio para los cristianos que estaban perdiendo las esperanzas por aquellos falsos que estaban predicando un evangelio que no era, pero decían ser cristianos. Y eso quiero abrir un paréntesis en este momento para que usted esté claro en algo. El estudio de las Escrituras es demasiado medular en un cristiano. La relación de un hijo de Dios con Dios, valga la redundancia, a través de la Escritura, es importante, porque si usted no crece en conocimiento, si usted no maneja correctamente las Escrituras, no va a ver el reino de los cielos y mucho menos va a entrar en él. O sea, no va a entender a través de lo que redunda alrededor de usted y en el contexto de su vida cuando Dios esté interviniendo o cuando no sea la intervención de Dios. Eso pasa. Hay mucha gente que dice, Dios me está bendiciendo, pero cuando nosotros vemos lo que está sucediendo alrededor de ellos, uno dice, pero ¿cómo este hombre puede creer que eso es bendición de Dios? Si eso es mal habido, eso no es algo que se está haciendo con decoro y con temor de Dios. Pero ¿por qué dicen que es bendición de Dios? Porque a todo lo llaman bendición. A todo lo llaman bendición. Inclusive aún los ladrones, los que hurtan y roban, por religión, antes de salir de su casa, dicen, Dios mío, se persigna, se hace la señal de la cruz, ayúdame, vos sabéis que tengo que darle comida a mis hijos y vos sabéis que de pronto no hago esto porque lo quiero hacer, pero ayúdame. O sea, tiene sentido que una persona que hurta, que roba, se persigne y se ponga en las manos de Dios porque va a salir a robar. O sea, ¿quién enseñó eso? ¿Quién le dijo que Dios está en todo tiempo y en todo momento así tú estés haciendo las cosas mal? Eso no tiene sentido. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ser entendidos, leer las Escrituras para estudiar y ver el mensaje central de cada carta o de cada libro del Evangelio, sea del Antiguo Pacto, del Nuevo Pacto, para poder realmente sacar una enseñanza con mucha fuerza, una enseñanza, ¿verdad?, que Dios nos puede usar de tal manera que cuando nosotros abramos la boca, el Espíritu Santo se mueva a placer porque estamos utilizando las Escrituras correctamente. Entonces, ya habiendo dicho lo de primera y segunda de Tesalonicenses, váyase rápidamente a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6. Segunda de Tesalonicenses tiene solamente 3 capítulos. Vamos a leer esa parte y vamos a irla escudriñando para ver por qué Pablo se refirió a los tesalonicenses específicamente en ese texto donde dice el deber de trabajar. ¿Por qué? Porque cuando yo leo primera y segunda de Tesalonicenses y ya yo tengo el mensaje central y el propósito y el concepto estricto por el cual Pablo se refirió en esa carta a la iglesia de Tesalónica, voy a entender si esa palabra trasciende a mi vida en este tiempo, después de 2000 años, o simple y llanamente eso fue una palabra específica para ellos en ese momento. No todo trasciende a los demás, hay que tener cuidado, y mucho menos cuando no se está hablando de doctrina. La doctrina trasciende porque la palabra doctrina significa disciplina, algo que va a permanecer, algo que va a crear una conducta, un carácter en nosotros para utilizar correctamente la palabra y vivir una vida correctamente que agrade a Dios. Entonces eso tenemos que
tener cuidado. Por ejemplo, Dios le dio una palabra a Josué y le dijo, todo lo que la planta de tu pie tocare, yo te lo daré. Yo no puedo agarrar ahorita y donde yo pise, o ver una casa que me guste, o ver un carro que me guste, y venir, llegar al carro que no me pertenece, abrir la puerta, meterme y decir, este carro es mío, porque ya mi planta de los pies lo tocó, y Dios dice que todo lo que la planta de mis pies tocare será mío. ¿Por qué? Porque si usted no quiere soltar ese carro, le van a llamar las autoridades, la policía, lo van a meter preso, y después que usted está preso, usted va a creer que Dios le falló y que la palabra no se cumplió. Pero definitivamente, por el contexto que está ocurriendo alrededor de usted, entendemos que es un cristiano desentendido que está utilizando una palabra incorrectamente, y por supuesto, como la está utilizando incorrectamente, no va a dar fruto de Dios. Entonces, lo meten preso por ladrón, lo juzga por ladrón, usted pasa 5 años preso echándole la culpa a Dios porque Dios no cumplió su palabra. Y resulta que esa palabra no fue una palabra que trascendía, fue una palabra específica para Josué porque estaba cumpliendo el llamado de Dios de llevar a Israel a la tierra prometida. O sea, no es lo mismo el camino valga la redundancia, que caminaron el pueblo de Israel hacia la tierra prometida, que el camino que estamos caminando nosotros. ¿Por qué? Porque ya nosotros tenemos una salvación eterna que nos fue dada en Cristo Jesús. Estamos librando batallas espirituales con el viejo hombre contra el nuevo hombre que Cristo creó en nosotros, que se opone a que nosotros lleguemos a un nivel de santidad y de semejanza de Dios como Él lo está demandando de nosotros. Entonces es muy distinto lo que ellos estaban viviendo y la travesía que ellos estaban viviendo para llegar a la tierra prometida que la que estamos viviendo nosotros. Aunque tengan mucho parecido, ¿verdad? El contexto de nosotros con el de ellos no es el mismo. De hecho, se habla de un antiguo pacto antes del profeta Malaquías y se habla de un nuevo pacto después de Mateo. Quiere decir que si ya el viejo pacto pasó y hay un nuevo pacto, ahí hay un cambio, unos cambios que Dios hizo. Entonces, nosotros tenemos que ver cuáles fueron los cambios que Dios hizo, porque hay un nuevo pacto, ¿verdad? Que no me quiero de alguna manera sumergir en eso, porque no es el tema, pero lo voy a ahondar muy por encima rápidamente. El antiguo pacto dependía de una ley, ¿verdad?, que le fue dada al hombre para que la cumpliera, para que viviera una vida quieta, reposadamente en la tierra, una vida de igualdad, pero esa ley nunca fue efectiva porque no hubo un hombre sobre la tierra que la cumpliera. Tuvo que venir Jesucristo, el Hijo del Dios, el Dios con nosotros, hacerse hombre en Jesús para poder cumplir esa ley. Quiere decir que nosotros fracasamos como hombres para poder cumplir la ley. Entonces, ¿cuál es la nueva ley o el nuevo pacto en Cristo Jesús? Que ya entrando, siendo nosotros perdonados de nuestra iniquidad y pecado adámica, entra a morar en nosotros el Espíritu Santo y ya no dependemos de nosotros mismos, sino de la ayuda y el esfuerzo que hace el Espíritu Santo en nosotros para que nosotros lleguemos a un nivel de semejanza con Dios. Entonces, esa es la idea principal, ¿verdad? Y el propósito por el cual vino Cristo en la tierra. La ley del Antiguo Testamento, de alguna manera, quiso tratar con el hombre para que el hombre la cumpliera, tuviera temor de ella, pero eso no ocurrió. Y en el Nuevo Testamento ya el Espíritu Santo dentro de nosotros es más efectivo porque habla la mente del hombre, tiene una relación con el hombre por medio de su espíritu y el hombre puede llegar a un entendimiento más claro de lo que es la voluntad de Dios para él. Entonces, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6, dice así: el deber de trabajar. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, desde el verso 6, capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Fíjese que Pablo se está refiriendo ahí a un tema que ya él habló con esos hermanos de Tesalonicenses. Ni siquiera se lo volvió a tocar, ni siquiera se lo refrescó, sino recuerden las enseñanzas que yo le di, ¿verdad? Dice en el verso 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Ahí nos damos cuenta, en esa parte de 2 de Tesalonicenses, que Pablo viene de alguna manera exhortando
y recordando unas instrucciones que ya él dio. No es un libro basado en un concepto estricto de doctrina, como Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Simple y llanamente, a la iglesia de Tesalonicense, Pablo le está hablando de una manera general de algo, de un mensaje que ya le había dado. Ahora, ¿qué pasaba con esos hermanos que andaban desordenadamente? Le voy a hablar claro. Ya habiéndole Pablo recordado en Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses que no tuvieran en cuenta a esos hermanos que no estaban predicando de la resurrección, que Cristo ya había venido, porque eso no era correcto. Cristo vino fue una primera vez al pueblo de Israel y ya una segunda vez va a venir por un cuerpo de Cristo ya trabajado y de alguna manera y forjado a través del Espíritu Santo para crear un pueblo que le sirviera a Dios a semejanza de él. Entonces ya Pablo, después que trata de alguna manera de darle esperanza nuevamente a esos cristianos que se dejaron influenciar por una falsa doctrina de que ya Cristo había venido, cuando llega aquí al deber de trabajar, resulta que producto de esa confianza que entró nuevamente en ellos, de que Cristo ciertamente iba a venir por su iglesia, hablando ya del arrebatamiento, ellos comenzaron a caer en otro desorden. ¿Cuál desorden? Que ellos decían que Cristo sí iba a venir y que ellos no iban a trabajar, porque ¿para qué iban a trabajar si ya Cristo iba a venir? Y fíjese cómo puede influenciar de una manera mala, de una manera desordenada, una palabra que se maneja incorrectamente. Fíjese que ya empezaron a decir que como ya Cristo venía por su iglesia, ¿para qué vamos a estudiar? ¿Para qué vamos a trabajar? Simplemente esperemos que Cristo venga y nos vamos. Eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque el día y la hora nadie lo sabe. Del arrebatamiento solamente habla el apóstol Pablo como un hecho que va a ocurrir y que nosotros tenemos que estar velando y tenemos que estar preparados. ¿Cómo? Con una buena relación con Dios, con una conducta de vida que honre a Dios, porque en cualquier momento eso puede pasar y en un abrir y cerrar de ojos todos nos iremos con el Señor. Fíjese que no dice que nos va a llevar a uno por uno. Dice que todos seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes. Todos. O sea, no es que se va a llevar a Fernando, después se va a llevar al pastor fulanito, después se va a llevar al pastor Pancho Pistola. No. Es en un mismo hecho, en un abrir y cerrar de ojos, algo fugaz. Todos los que hayamos quedado vivos para el momento del arrebatamiento seremos llevados con el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Como no sabemos el día ni la hora, porque está solamente, esas razones y esas sazones nada más le tocan a Dios, solamente Dios sabe el momento que va a ser el arrebatamiento, nosotros tenemos que vivir una vida ordenadamente, hacer la obra de Dios, vivir una conducta y un carácter correctamente para con nuestra familia y con el mundo que nos rodea, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas, que es el primer mandamiento, o sea, trabajar para poder alimentar el cuerpo y subsistir aquí en la tierra, como también debemos trabajar en la parte espiritual, en el estudio de la palabra de oración, para mantener una vida espiritual sana. O sea, Pablo está diciendo, no dejen de hacer todas estas cosas, esmérense en hacerlas cada día mejor, porque en cualquier momento, pues, que venga el Señor por nosotros estemos preparados para irnos con Él. Pero no está diciendo que lo dejen de hacer. ¿Qué pasaba con estos cristianos cuando Pablo menciona esta palabra, el deber de trabajar? Le repito nuevamente, que no querían trabajar porque estaban esperando ya la venida de Cristo que está cerca. Dice, ellos decían, la venida de Cristo está cerquita. Entonces, ¿para qué vamos a prepararnos? ¿Para qué voy a ir? Por ejemplo, no sé si en ese tiempo de alguna manera funcionaría eso, pero lo voy a traer a este tiempo. O sea, un joven de 8 o 10 años puede decir, bueno, si mi papá está diciendo que ya Cristo viene, que ya Cristo está a la puerta, entonces ¿para qué yo voy a seguir estudiando? ¿Para qué yo voy a pasar 6 años en secundaria? ¿Para qué voy a pasar 5 o 7 años en un proceso universitario si Cristo va a venir y lo que voy a perder el tiempo? ¿Se fija? Entonces, hoy quiero también ser asertivo en algo que es muy importante que ya usted derrumbe de su mente. Hay gente que está diciendo, no, que ya estamos en los últimos tiempos, que estamos en los tiempos de finales, ya la venida de Cristo está cerca. Hay que tener cuidado lo que se habla y cómo se habla.
Porque primero, nosotros no estamos esperando ahorita la tercera venida de Cristo, que es la venida en gloria, a reinar en la tierra, porque nosotros estamos esperando el arrebatamiento. Estamos esperando que la iglesia sea quitada de la tierra para que venga lo que es el principio de dolores, el principio de los tiempos finales, que es el principio de la tribulación. Lo que marca el principio de los tiempos finales es la gran tribulación. Ahorita no estamos en tiempos finales porque el Espíritu Santo está en la tierra, porque el tiempo de la gracia todavía está vigente, porque hay salvación todavía para los hombres. Todo aquel que en Jesucristo cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Eso todavía está ahorita disponible y delante de todos. Cualquier persona que atiende al mensaje del Evangelio y se arrepiente hoy, mañana, tiene acceso directo a la salvación porque estamos en el tiempo de la gracia. El Espíritu Santo sigue en la tierra dando testimonio de lo que Cristo hizo en la cruz, y todo aquel que se arrepiente, él entra dentro de esa persona, valga la redundancia, y es lo que señala y afirma una vida nueva, un espíritu muerto que ha resucitado con respecto a Dios. Entonces no es correcto decir que estamos en tiempos finales, no es correcto, no estamos en tiempos finales. Estamos en el periodo de la gracia, en la dispensación de la gracia. No hemos entrado todavía en tiempos finales, ni siquiera en principio de dolores. No hemos entrado en principio de dolores. Todo lo que se está viviendo hoy día en la tierra es producto de la maldad que se ha multiplicado en el corazón de los hombres. Hay que atribuírselo directamente a nosotros los hombres. No hay que atribuirle nada de lo que está ocurriendo a Dios, porque todo lo que está ocurriendo, valga la redundancia, es por causa de la maldad de los hombres. Que el coronavirus, que terremoto, que tsunami, todo eso es producto de que una tierra está gimiendo de tanta maldad que se ha multiplicado en los seres humanos que estamos en la tierra. La tierra gime por obras de bien, la tierra gime por obras de justicia, porque aunque usted no lo crea, lo que nosotros hacemos malo impacta en la creación de Dios. Y fíjese si lo que le estoy diciendo no es bíblico, que cuando Adán cayó, los animales vivían en completa armonía con Adán en el huerto del Edén, completa armonía, se sujetaban perfectamente a él, era un diseño perfecto, infalible que Dios había hecho. Hoy día, usted sale a la calle y usted se topa con un perro que no lo conoce. ¿Y qué va a hacer el perro? A ladrarlo, a buscar de alguna manera, por intuición, ver cuál es su actitud para ver si lo puede morder. Hasta esa armonía entre el hombre y los animales se perdió. Para que usted vea, eso pasa. Un gato te puede atacar, una avispa se acerca a ti, te pica, una abeja te pica, te mete el aguijón y te inflama la piel. ¿Por qué? Porque no hay armonía entre los hombres y los animales, producto de la caída de Adán en el huerto del Edén. Entonces, todo lo que está pasando hoy día es producto de eso. Volviendo al tópico, nos damos cuenta entonces que segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 6 en adelante, Pablo se está refiriendo nuevamente con una palabra de aliento a los tesalonicenses, recordándoles cómo deben hacer las cosas, cómo deben conducirse como hijos de Dios, cosa que ya él las había hablado con ellos. Y nos damos cuenta que en el verso 6, él se lo dice muy claramente. Dice que andan desordenadamente, y dice, y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros. O sea, les hemos dado ejemplo, los hemos enseñado, les hemos hablado teóricamente, prácticamente, de la vida que deben llevar, y medio nos alejamos de ustedes y vuelven a caer otra vez en desorden. Entonces, vamos a leer el 7 para seguir al 8. Dice, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. ¿Cómo puedo explicar yo estos versos de segunda de Tesalonicenses de una manera efectiva, habiendo estudiado primera de segunda de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses? ¿Cómo sé yo que Pablo no anduvo desordenadamente? Porque ya he leído las demás epístolas, he visto el ejemplo y la conducta de Pablo. Pablo no les dio mal ejemplo a ellos porque fue el hombre que Dios utilizó como tutor en ese tiempo. Entonces Pablo como maestro no iba a dar un mal ejemplo. Mas los alumnos, por así decirlo, no estaban haciendo lo correcto. Verso 8. Ni comimos del balde de pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche
para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Bueno, esto que está diciendo el apóstol Pablo es muy distinto a lo que vemos hoy en día. El apóstol Pablo, sabiendo lo que dijo el rey Salomón en los proverbios, o mejor dicho, en Eclesiastés, quise decir, el rey Salomón dijo que todo debajo del sol tiene su tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay tiempo para todo. Aquellas personas que dicen, es que yo no tengo tiempo, tenga cuidado con lo que está diciendo, porque acuérdese que la vida es una vida continua. El año tiene 365 días gregorianos, tiene 24 horas al día, en la vuelta de rotación de la Tierra, la vuelta de traslación de 365 días que marcan el año, y eso no se detiene, el tiempo sigue pasando. Entonces usted no puede decir que usted no tiene tiempo para algo, simple y llanamente tiene que planificarse y organizarse según el tiempo. Entonces Pablo está diciendo, cuando yo fui a ustedes, yo no metí mi mano en el balde de ustedes. Eso hay que explicarlo. ¿Por qué tengo que explicarlo? Porque si no, usted no lo va a entender. ¿Por qué no lo va a entender? Porque de pronto usted no ha leído las dos epístolas, usted no ha leído las cartas paulinas, para que en un contexto general usted saque la conclusión de lo que Pablo está diciendo allí. Pablo lo que está diciendo es, cuando yo fui a predicaros el evangelio a ustedes, cuando yo fui como maestro a enseñar el evangelio, yo nunca fui y metí la mano en el balde de ustedes. O sea, Pablo se cuidó de predicar un evangelio gratuitamente, de tal manera que la gloria que Dios había puesto en él, de haberlo escogido como predicador de Cristo, muerto, resucitado y sentado a la diestra de Dios Padre, no cayera por tierra por otros intereses de este mundo, que son los materiales. Eso se está viendo mucho hoy en día. Gente que ha sido proclive a un evangelio de la prosperidad, a un evangelio que se ha inclinado a las cosas materiales, a que Dios te va a dar, que Dios te va a multiplicar, que Dios te va a hacer rico, que tú tienes que ser rico porque tú eres un hijo de un rey, y los reyes en la dinastía de los reyes no hay pobreza. Empiezan a doblarte, a torcerte con estratagema de hombre la palabra, y le dan un sentido no estricto a las escrituras, y por eso tantas denominaciones cristianas, y por eso tanta gente en ignorancia, siguiendo a gente que no tienen una conducta correcta, ni una disciplina correcta, ni una doctrina correcta en las cosas del Señor. Entonces Pablo les está diciendo, cuando yo fui a ustedes, yo metí la mano en su balde. O sea, yo fui con intenciones de quitarle a ustedes lo material. No, dijo Pablo, yo no fui con intención de eso. ¿Para qué? Para no ser gravoso. ¿Qué significa eso? Para que ustedes no tuvieran que levantar calumnia y palabra en contra de mí, diciendo, este viene y que a predicar el evangelio, lo que se viene es a aprovechar de nosotros. Pablo se cuidó de eso. Pastores, ministros que me están escuchando, Pablo se cuidó de no ser gravoso, de que no se desviara la intención primaria de predicar el evangelio por amor a las almas y se fuera a desviar a un hombre que lo que estaba buscando era la ayuda material. Y voy a volverlo a leer, el verso 8 de segunda de Tesalonicenses capítulo 3, dice, ni comimos de balde de pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Una de las prácticas que Pablo hacía para poder tener sustento económico, para poder tener liquidez, para poder tener una vida económica estable, es que Pablo fabricaba chinchorros de pesca. Pablo era un hombre en tiempo de abundancia, fabricaba chinchorros de pesca, y en tiempo de escasez los vendía. O de alguna manera los vendía mientras lo iba haciendo, y también guardaba mercancía para vender en tiempo de escasez. Y con ese dinero se ayudaba a Pablo para cumplir la obra de Dios. Pablo trabajaba en lo secular para subsistir económicamente, pues entonces ¿cómo comía Pablo? Imagínense ustedes la tarea que le había sido encomendada de predicar a Cristo muerto, resucitado y sentado a la diestra de Dios Padre, cuando estaba de frente con las personas que materialmente habían sido los que habían entregado a Jesucristo a los romanos para que fuera crucificado. Entonces, cuando nosotros vemos a Pablo y entendemos el carácter de Pablo en lo que él quiere decir en Tesalónica, él lo habla muy claro: yo predico el evangelio gratuitamente. ¿Para qué? Para no ser gravoso usted. ¿Qué significa no ser gravoso? Que la gente no lo cuestione por estar buscando lo material, lo económico, a costilla del evangelio. Eso es lo que Pablo quiere decir. O sea, yo no estoy predicando porque estoy buscando lo material. Predico por el amor a Jesucristo, que me escogió para esta honorable obra. Porque todo el que es llamado por Dios a predicar el evangelio, a enseñar el evangelio, es una obra de honor,
Es un llamado de honor y nosotros tenemos que estar a la altura de ese llamado que Dios nos hizo, de esa tarea que Dios nos está encomendando. Entonces, lo principal que debe haber en un pastor, en un ministro de Dios, es el amor a las almas y cumplir efectivamente la obra de Dios, no el amor al dinero. Porque la Biblia lo dice también, causa de todos los males es el amor al dinero. Entonces, si usted ve que en el contexto de mi vida como ministro de Dios, yo estoy más inclinado a lo material que a lo espiritual, en pocas palabras, yo estoy más inclinado al dinero que está en su bolsillo que a que usted crezca espiritualmente, entonces yo me desvié del propósito que Dios tiene conmigo para todos ustedes que me están escuchando en esta hora. Entonces Pablo es incisivo cuando dice que él no fue a predicar el evangelio, cuando él fue a predicar el evangelio, lo afirma, yo fui a predicar el evangelio y nunca comí de las manos de ustedes, yo llevaba lo que necesitaba. Entonces el verso 9 dice, no porque no tuviésemos derecho, escuchen, o sea, ciertamente Pablo era un maestro del evangelio misionero. Pablo le tocó la ardua tarea de llevar el evangelio a muchas ciudades, a muchos lugares recónditos muy lejos de donde estaba su habitación principal. Por ejemplo, si yo, como predicador y maestro en la palabra, voy para Caracas a predicar, se supone que me deben tomar en cuenta los hermanos en la fe de que estoy yendo a un lugar en el cual no tengo habitación y pues darme alojamiento, garantizar mi comida, mientras que yo hago el trabajo espiritual, ellos me apoyan a mí en lo terrenal. O sea, es el deber ser, porque yo estoy yendo a un lugar donde yo no pertenezco, donde no está mi vivienda principal, donde no tengo un lugar como comenzar a trabajar, porque imagínese usted que cada vez que yo vaya a predicar el evangelio en una iglesia, yo tenga que hospedarme por allí, tenga que buscar la manera de sustentarme y después a los 4 o 5 días tener que ir a otra congregación o a otro lugar o a otra ciudad. O sea, tiene sentido de que los hermanos, con empatía, con amor de Dios, sostengan al ministro de Dios mientras que está haciendo la obra de Dios, porque su obra allí es pasajera. Va a llegar, pero va a continuar porque está haciendo un viaje misionero. Eso era lo que hacía Pablo. Pero Pablo enfatiza y dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que no imitéis. O sea, voy a volverlo a leer. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. O sea, Pablo le dijo, ustedes que están siendo discípulos de nosotros, no entren en vida desordenada, prediquen el evangelio, no como principio activo de la obra de Dios, el dinero, sino las almas y el crecimiento espiritual de las personas para que esta tierra vaya de alguna manera deteniendo la maldad. Eso es lo que está diciendo Pablo, pero no se enfoquen en el dinero, porque las añadiduras vienen solas. De la manera que uno hace una obra de Dios efectiva, los hermanos en el amor de Dios, que tienen el Espíritu Santo, que son unos hermanos que nacieron de nuevo, van a entender el regalo que es una persona entendida en el Señor, donde ellos están y te van a sostener, pero que no sea ese el principio activo por el cual estás haciendo las cosas. Hoy en día se ve mucho eso, y lo digo de verdad con mucho temor de Dios. Hoy en día hay mucha gente detrás de las añadiduras, detrás del dinero de la gente, y no detrás de las almas, por amor a las almas, como fue lo que Cristo manifestó en la tierra. Nosotros tenemos que andar como anduvo Cristo, y Cristo anduvo aquí por amor a la creación perfecta de Dios, que son los seres humanos. Cristo vino aquí a ser el principio activo de salvación de la raza humana que estaba muerta en sus delitos y pecados contra Dios. Eso fue lo que vino a hacer Cristo. Entonces Pablo es enfático cuando lo dice, o sea, no me permití ir por las cosas materiales, meter la mano en su balde para ser ejemplo de ustedes y que ustedes nos imiten. Sería bueno en este tiempo imitar a Pablo en eso, ¿verdad? Que la predicación del evangelio sea por amor a las almas perdidas y no por el dinero de las personas. Entonces el verso número 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esta palabra aquí trasciende en el tiempo hasta que Cristo venga y después que por su iglesia y después también, porque la palabra permanece para siempre. ¿Por qué se dice que el que trabaja, que el que no trabaja no coma? Porque el perezoso no tiene derecho a nada. Mire, y el vago ni agua le va a dar Dios. El que es vago, el que es perezoso, el que es sinvergüenza, no espere ni agua de Dios, porque el primero que desagrada a Dios
es una persona que derrama sangre, una persona que es perezosa, vaga, una persona que no le gusta esforzarse. Dios le gusta que nosotros como hijos nos esforcemos, seamos valientes, no que hagamos sacrificio, porque a Dios no hay sacrificio que le agrade. Nada que nos duela, que nos genere dolor, eso genera satisfacción, pero que sí nos esforcemos. Entonces Pablo le estaba diciendo, se lo voy a decir en el argot maracucho para que usted me pueda decir, miren, dejen la sinvergüenzura de estar pregonando que como ya Cristo viene por su iglesia, ustedes no van a trabajar, ustedes no van a estudiar, ustedes no van a hacer nada, ustedes se van a sentar a vivir de los demás, porque ya ustedes están esperando la venida de Cristo y de nada les sirve ponerse a esforzarse, porque si ya Cristo viene, ¿para qué vamos a esforzarnos? Que nos mantengan y después nos vamos. No. Entonces, otra cosa es la arrogancia con la cual lo decía. ¿Cuál es la arrogancia? Que Cristo vino hace 2000 años y todavía hasta hoy, el año 2021, no ha ocurrido el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, todas las generaciones, desde hace 2000 años para acá, dicen que son la última generación y que ya Cristo viene. Definitivamente, ese es el evangelio que se debe predicar, el de la esperanza de que en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir. No crea que es ahorita nada más. Eso que están diciendo hoy día, que son tiempos finales, que ya las señales están cumplidas, eso lo vienen diciendo desde hace años, desde hace décadas, por no decir un milenio, porque ya han pasado 2000 años. Pero todas las generaciones dicen que ya Cristo viene y que ya las señales están cumplidas. Si es correcto predicar que ya Cristo viene. Lo que no es correcto es decir que ya las señales están cumplidas, porque no es así. Estamos en la dispensación de la gracia. Todavía hay salvación para el hombre. Y lo que no es correcto es decir, yo no voy a trabajar, yo no voy a esforzarme, porque ya Cristo viene y para qué voy a ponerme a estudiar. Dígame si, como dirían los sinvergüenza, no voy a estudiar, porque dígame si estudio 6 años en la universidad y el día de la graduación viene Cristo. Perdí todo mi tiempo estudiando, esforzándome, y el día de la graduación vino Cristo. No perdiste nada, porque si te graduaste, hiciste tu parte, cumpliste tu función, tu propósito en la tierra y te fuiste con el Señor. No se perdió nada. O sea, nada del esfuerzo que hagamos en la tierra, que sea de buen nombre y que agrade el corazón de Dios, va a ser en vano y va a caer por tierra. Siempre será para bien. Entonces, repetimos el verso 10 de 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Mire, cuando usted vea un sinvergüenza, que usted realmente, hay gente que se esfuerza y vive momentos difíciles. Por lo menos en Venezuela ahorita se está viendo mucho. Se están viendo tanto la gente que es sinvergüenza, que se ha acostumbrado de alguna manera a una vida incorrecta. No voy a ahondar mucho en ese tema. Como también hay la gente que se ha esforzado, pero igualito se esfuerzan y no ven mucho el producto de su esfuerzo por la condición país. Bueno, ese tipo de personas hay que analizar. El que es sinvergüenza y el que de alguna manera se está esforzando para poder cumplir el rol que tiene en la tierra para sustento de su vida y aún de su familia. ¿Por qué? Porque puede ser que haya un mimetismo. ¿Qué es un mimetismo? Es la facultad que tienen los animales y las plantas de parecerse a otras especies. Eso también pasa hoy día, que la gente pareciera que se está esforzando, que está siendo valiente, pero cuando miras en el fondo de esa persona lo que es un sinvergüenza. Simple y llanamente no se está esforzando, está mostrando un esfuerzo que no está haciendo y simple y llanamente está creando pesar y dolor en el prójimo para que ese prójimo se compadezca de él. Entonces de eso hay que tener mucho cuidado, porque eso lo está enfatizando Pablo aquí. El que no trabaje, que no coma. ¿Por qué Pablo dice el que no trabaje, que no coma? Porque si tú no te esfuerzas por ti mismo, para sostenerte, para bienestar tuyo, porque te da hambre y necesitas comer, porque estás desnudo y necesitas ropa, si tú no te esfuerzas por ti mismo, ¿cómo esperas que los demás lo hagan? Y eso es lo que está queriendo decir Pablo. Y Pablo es claro aquí en este contexto de esta escritura. Hay tiempo para todo. Pablo trabajaba en lo secular, siendo misionero, porque Pablo no permanecía en una misma ciudad. Siendo misionero, trabajaba en lo secular. En el día de abundancia, preparaba bastante chinchorro para recaudar dinero para los viajes que él hacía, más lo que los hermanos lo apoyaban en el nombre del Señor. Y aparte de eso, que en el día
de la escasez vendía los chinchorros para sostenerse. Verso 11 dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Qué es lo que hacían? Que con astucia, escuche bien, una cosa es ser audaz, proactivo, objetivo, perseverante, y una cosa es astuto. La astucia viene de la serpiente antigua que es Satanás, y la audacia o ser audaz viene del esfuerzo, de todo lo que nosotros hacemos para adquirir inteligencia y sabiduría para el bien y el buen caminar de nosotros en la tierra. Una cosa es ser audaz y otra cosa es ser astuto. La palabra que Pablo está utilizando en este verso es la palabra astuto. Vamos a volverlo a leer. Dice, porque oímos que alguno de entre vosotros anda desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, dice Pablo. Entonces, es increíble, ¿no? ¿Qué necesidad tenían los cristianos de Tesalónica en ese tiempo de querer ser como una bacteria? Porque la bacteria es algo que come de todo, pero nadie come. ¿Quién se come una bacteria? Nadie, pero la bacteria se come todo. En este caso, como las células desordenadas del cáncer. Las células desordenadas del cáncer son, como su palabra dice, células desordenadas que crean una tumoración y van pudriendo la carne del ser humano, de los animales, en este caso también. Entonces, esa bacteria, eso que se crea, esa tumoración, va destruyendo los tejidos, va destruyendo la carne del ser humano, pero alimentándose del ser humano, pero el ser humano no se alimenta de ella, porque lo que está muriendo cada día que crece el cáncer. Bueno, igual son esas personas que andan desordenadamente, no siendo eficaces en el Evangelio, sino piedra de tropiezo. En vez de ser la clave, son el clavo, sin vergüenza, que no se esfuerzan, que no son valientes, que no les gusta trabajar, sino que les gusta vivir del Evangelio. Eso es incorrecto. Eso lo está exhortando Pablo en esta carta a los tesalonicenses. Le está diciendo, no sean sinvergüenza, no utilicen el Evangelio para ganar ventaja con las demás personas. Entonces, en el 12 dice Pablo, a los tales mandamos, escuche bien, a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, o sea, echándole pierna, hermano, poniéndole cariño, esforzándose, que trabajando, dice, sosegadamente, coman su propio pan. O sea, lo que vas a comer, con lo que te vas a vestir, tiene que ser producto de tu trabajo. Se lo estaba diciendo a los cristianos, a los hijos de Dios. No se lo estaba diciendo a los gentiles, a los mundanos. Se lo estaba diciendo a los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Y lo voy a volver a repetir. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Mire, donde usted vea predicando el Evangelio de la prosperidad, salga volando de ahí. Donde usted vea que lo están persuadiendo para ser rico, para que de lo que Dios le da a usted se lo dé a la persona que se lo está enseñando, salga volando de allí, porque Pablo está condenando a los que hacían tales prácticas. Por eso yo insto a los hermanos que me están escuchando y que van a escuchar este video, porque este va a ser montado en YouTube, en la página Fernando Hijo de Dios. Usted lo busca en YouTube y ahí lo va a escuchar. Yo insto a los hermanos a que estudien las Escrituras, estudiemos las Escrituras, hermanos, y entendamos el mensaje central de cada carta doctrinal, y en este caso de 1 y 2 de Tesalonicenses, que es una carta que Pablo utilizó para alentar a los hermanos que por ser débiles en la fe estaban cayendo en estratagemas de hombres y en doctrinas de error que le estaban quitando las esperanzas primero de la venida de Cristo, y segundo que después de eso se estaban aprovechando de que ya Cristo venía para vulgarmente no hacer nada, vulgarmente quedarse a la buena de lo que pudieran hacer los hermanos con ellos, y unos hermanos doblegando su trabajo o haciendo un trabajo doble para poder ayudarlos a ellos. Verso 14, y ya estamos culminando, dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, escuche bien, que aquí me voy a detener un poquito porque hay algo que está manejando muy mal también por allí. Dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Fíjese que no está diciendo juzgarlo,
está diciendo señalar. Hay una diferencia abismal y muy grande, colosal, entre lo que es señalar a una persona y juzgar a una persona. Cuando una persona está haciendo algo que es incorrecto y usted está consciente en su justo juicio que esa persona está haciendo mal, usted tiene que decírselo, eso es señalarlo. Mire, usted está haciendo esto, esto es incorrecto y usted tiene que dejar de hacerlo porque eso no ayuda en nada a la obra de Dios, sea de la índole que sea. Esa persona va a decir, no, porque usted me está jugando. No, yo no te estoy jugando porque yo estoy seguro de lo que estás haciendo. Estoy viendo, tengo evidencia de lo que tú estás viendo. Entonces hay gente que dice, no hermano, no toque el ungido. No hermano, no señale al pastor porque el pastor es la luz de la congregación. No, un momentico, el pastor puede ser la luz de la congregación. Yo no tengo nada en contra de eso, llámelo como usted quiera. Pero si el pastor está haciendo mal al pastor, hay que corregirlo. Yo ahorita tengo llamado pastoral, ya cumplo los requisitos del oficio de un pastor. Mas sin embargo me estoy cuidando en prepararme más para que ya cuando sea el tiempo de que ya se dé la casa donde vamos a estudiar las escrituras, donde vamos a dedicarle el tiempo y el servicio a Dios, aparte de la obra que hacemos en la calle también o por fuera, yo me estoy preparando para tratar de ser efectivo, eficaz, hacer una obra correctamente como lo que Pablo está enseñando aquí en Tesalonicenses. Pero ahorita hay mucha gente pastoreando que, ¿para qué les digo, hermano? No vale la pena ni tocar el tema. Pero en vez de ser la clave, son el clavo. Entonces Pablo dice, escucha, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿qué dijo? Fíjese que Pablo no dice a lo que decimos por medio de este texto que Fernando leyó, no. A lo que decimos por medio de esta carta, se está refiriendo a las dos epístolas, primera y segunda de Tesalonicenses. O sea, hay un pensamiento principal, un concepto estricto que engloban las dos epístolas, primera y segunda de Tesalonicenses, que usted tiene que estudiar para usted poder entender lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Fíjese que está haciendo duro Pablo aquí, durísimo, hermano. Pareciera que estuviera agarrando un látigo y le estuviera pegando en las espaldas, espiritualmente. O sea, señaladlo, exhortarlo, confróntalo, llámalo a capítulo, habla con él. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Por qué estás predicando ese evangelio? ¿Por qué persuades a la gente para quitarle su dinero? ¿Por qué le dices a la gente que cuando vienen Cristo van a ser felices cuando tú sabes que Cristo dijo en el mundo tendréis aflicción? Fíjese el evangelio que predican. Cuando tú vengas a Cristo vas a ser feliz, tus problemas se acabaron. Ese es el evangelio de la prosperidad. Pero el evangelio que predicó Cristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Cristo dice que vamos a tener aflicción, pero el evangelio de prosperidad dice que se te acabaron tus problemas cuando llegaste a Cristo y que tu vida va a empezar a prosperar y Dios te va a hacer rico porque Él es un rey y los hijos de reyes no son pobres. Fíjate lo antagonista del evangelio de la prosperidad con el evangelio de piedad que predicó Cristo. Y Pablo aquí está siendo enfático, incisivo. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, de toda la carta, primera y segunda de Tesalonicenses, a ese señalarlo y no juntéis con él para que se avergüence. ¿Qué he hecho yo en mi vida como hijo de Dios? Que yo me he apartado de aquellos que no andan en la verdad. Me he apartado, hermano. De pronto los he señalado, porque algunos he llamado a capítulo. Hasta ahora, pues, yo le doy la gloria a Dios que a mí no me han llamado nadie a decirme, ven acá, tú estás haciendo mal esto, y hasta ahora no me ha sucedido. Y si me llaman, pues, vamos a ver el contexto que lo está diciendo, y si tiene razón, porque la Biblia manda de que hay que llamarlo a capítulo, para que la persona entienda que está haciendo mal. Pero yo lo que he hecho es que yo me he apartado. Y hay hermanos que me dicen, hermano, ¿qué pasó? ¿Y cuándo va a ir para allá? Yo prefiero callar. No, hermano, tranquilo. Ando en otras cosas ahorita. Pero me he tenido que apartar, doctrinas de error, doctrina satánica, sinceramente sabiduría que no viene de lo alto, sabiduría animal y diabólica, gente que no da fruto, que el evangelio no ha dado fruto ni en ellos, no que el evangelio no sea malo, sino porque están manejando el evangelio incorrectamente, no ha dado fruto en ellos, en sus hijos, en sus esposas, en su familia, no dan fruto, son una higuera estéril. ¿Cómo cree usted que yo voy a estar a una higuera cuando esa higuera nunca va a dar fruto? ¿Cómo cree usted que yo voy a estar pegado a la cizaña cuando nunca le vas a ver el trigo? Porque es cizaña. Entonces, ¿qué he hecho yo? Apartarme. Y Pablo lo dice claramente.
Dice, y no juntéis con él para que se avergüence. O sea, el que maneje incorrectamente la escritura, lleva una vida que dice ser cristiana sin fruto. ¿Qué hago yo allí? El que a buen árbol se arrima, a buena sombra lo acobija. El que a mal árbol se arrima, el sol se lo va a comer porque no hay pámpano, no hay frutos allí. Entonces el verso 15 dice, para ya culminar y dar una conclusión bien fortificada y fuerte de lo que estamos hablando, mas no lo tengáis por enemigo. Fíjese lo que dice. O sea, apártate. Hay muchas personas que yo hoy día saludo. De hecho, en estos días saludé a uno que tenía tiempo que no lo saludaba, lo saludé yo, dando constancia. Y mi esposa vio el testimonio de que yo no lo tengo como enemigo, pero me tuve que apartar de él. ¿Por qué? Porque me estaba alimentando mal, no había una buena alimentación, no había coinonía, no había armonía en lo que yo estaba estudiando y esa persona enseñaba, y simple y llanamente me aparté. Y dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Si esa persona algún día escucha este video, él sabe que yo fui a su casa y le planteé, le dije, se está utilizando mal, la doctrina que estás enseñando no es correcta y eso no está dando fruto. Y no está dando fruto, hermano. De verdad, una congregación caída, una congregación, si se puede decir, es fuerte lo que voy a decir. No estoy diciendo iglesia, ¿no? Estoy diciendo congregación. Muerta, muy pocos hermanos que muestren crecimiento. Los jóvenes, pues es un desastre, algo difícil, me dolió mucho, me ha dolido todavía, porque es un tiempo perdido. Pero yo fui a la casa de esa persona, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a tocar ciertos puntos, no los toquemos todos, pero vamos a tocar unos puntos para que te des cuenta que según el contexto histórico y el contexto inmediato de la Biblia, lo que estás predicando y estás enseñando es malo. Se nos dio el tiempo, conversamos, no hubieron cambio, bueno, no se pudo hacer más nada, hermano. Simple y llanamente, como dijo Pablo, apartarte de los tales para vergüenza de ellos. No se puede hacer más nada. Entonces Pablo aclara en el 15, más no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Si usted, escuche, por esa discrepancia, por esa antagonía en que una persona esté enseñando algo malo o incorrecto y usted está en la verdad, usted se lo hace enemigo, esa sabiduría no es de lo alto. ¿Por qué no es de lo alto? Porque una cosa es que tú te apartes de esa persona y otra cosa es que la maldad entre a tu corazón para tenerlo como enemigo. Porque sea lo que sea, esté en error o no esté en error, es un ser humano, es lo que de alguna manera podemos ver como creación de Dios en la tierra, podemos ver también como una persona que es un ser humano también, en la cual tú tienes que mostrar el amor de Dios. Exhórtale, amonéstale, confróntale, señálalo. La palabra señalar ahí significa cuando tú estás hablando con la persona y, por ejemplo, de una manera figurada, no literal, tus palabras lo están señalando, o sea, tus palabras lo están confrontando. No señalarlo de señalarlo con el dedo, sino confrontarlo con una verdad para sacar a la luz su mentira o para que caiga por tierra el error en el que está y que esa persona más bien sea levantada de su error, sea corregida y entre nuevamente lo cojo al camino correcto. Eso es lo que Pablo quiere decir. Entonces, ya habiendo terminado esta enseñanza, entendemos que Pablo habla de doctrina en Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses, no porque su concepto estricto allí o su mensaje principal sea hablar de la doctrina, sino para alentar a los hermanos de Tesalonicenses producto de doctrinas de errores que estaban entrando, hasta el punto de decir que ya Cristo había venido y pues los muertos en Cristo no habían resucitado y los que habíamos quedado no habían sido transformados. Imagínense ustedes. Entonces, fíjese, hay tres venidas, que a la vez son dos. Número uno, cuando Jesucristo nació en la tierra, como el Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Número dos, cuando venga el arrebatamiento, que Cristo va a llegar a una nube y nos vamos a encontrar con Él en la nube y estaremos siempre con Él. Eso no se cuenta como una medida diplomáticamente hablando, porque el mundo no le va a ver, solamente lo va a ver la iglesia y nos vamos con Él. Y la segunda venida, que es la venida en gloria a reinar, cuando Cristo venga a reinar el milenio con su iglesia. Fíjese, ya nos habíamos ido con Él en el arrebatamiento, y cuando ya Él venga y descienda sobre esta tierra nuevamente, Él va a venir en gloria con una iglesia sin mancha, sin arruga,
ya procesada, una iglesia digna de estar con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a reinar el milenio en la tierra. Cuando Cristo venga, se va a dar la guerra del Armagedón, donde van a ser destruidos el anticristo y Satanás va a ser encarcelado por 1000 años. De esa es la segunda venida que se está esperando, ¿verdad? Pero en medio de la primera venida, que fue el nacimiento de Jesús, y el reino milenario, está el arrebatamiento, donde el mismo Señor en una nube esperará a su iglesia para que estemos siempre con Él. ¿Por qué siempre con Él? Porque después del arrebatamiento viene la boda del Cordero, y después de la boda del Cordero, de los 7 años de tribulación en la tierra, la iglesia vendrá con Cristo a reinar en la tierra. Entonces estaremos siempre con Él. Ya después del arrebatamiento, para aquellos que estén tristes, aquellos que estén pasando momentos difíciles, sobre todo aquí en Venezuela, que estamos pasando momentos de escasez, momentos pues que de alguna manera le han quitado su tranquilidad, que esto los aliente, que en cualquier momento Cristo puede venir con nosotros. No estoy diciendo que estamos en tiempos finales como muchos cristianos desentendidos están diciendo. El que diga que estamos en tiempos finales está predicando un falso evangelio. Estamos en el evangelio de la gracia, el Espíritu Santo sigue en la tierra y no se puede hablar de tiempos finales cuando la gracia y la salvación todavía está al alcance de los seres humanos. Los tiempos finales comienzan con principio de dolores, con el arrebatamiento de la iglesia y la tribulación en la tierra. ¿Por qué son principios de dolores? Porque vendrán 3 años y medio que donde la gente irá paz y seguridad. ¿Y por qué principio de dolores? Porque se está gestando la maldad, se está gestando en esos 3 años y medio de lo que va a estallar como un tumor que estalla en los 3 años y medio finales de esos 7 años, donde la gente se va a dar cuenta que realmente los 3 años y medio de paz y seguridad lo que fue una tumoración que se estaba formando, médicamente hablándolo, y que ya en los 3 años y medio finales fue cuando reventó. Así es un tumor. Un tumor empieza como con un dolor. Me duele esta parte, me duele aquella parte. ¿Qué será esto? Le siento como una pelota, y de pronto ya tú ves que eso va creciendo y te das cuenta que hay algo malo que estaba dentro que tú no veías y que solamente medio lo sentías. Así son los principios de dolores. Escuche, los principios de dolores son los 3 primeros años y medio de paz y seguridad en medio de la tribulación. Ahí va a haber de todo, va a haber bonanza, todo bonito, una tumoración que se está formando, y después los 3 años y medio de tribulación terrible que van a vivir los seres humanos en la tierra, y por supuesto lo que hayan quedado del pueblo de Israel. Termino con esto rápidamente. Hermano, la Biblia es un libro que se lee para estudiar, y hay que tomar muy en cuenta muchos pasos para que sea un estudio efectivo. La Biblia consta de un contexto histórico. ¿Quién lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Y dónde se lo dijo? O sea, ¿por qué esa persona que escribió, sea una epístola, sea un libro del Antiguo Testamento, dijo lo que dijo, o sea, escribió lo que dijo, a quién se lo dijo y dónde lo dijo? Cuando nosotros consideramos esas 3 características, vamos a tener un estudio efectivo de lo que es un contexto de la palabra. También está el contexto, que es el mensaje central de todo lo que dijo, a qué apunta, qué quiso decir en esa carta con todo lo que escribió, que es un mensaje central. Y está el contexto inmediato, que es lo que un verso en medio de los textos brilla, resalta como la contestación o la respuesta a todo lo que se está leyendo. Entonces, cuando nosotros tomamos en cuenta eso, vamos a tener un estudio efectivo y de alguna manera va a haber eficacia en el estudio de la enseñanza, y va a haber también eficacia a la hora de enseñar las Escrituras. Esto que hemos estudiado hoy es parte de 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versos 6 al 15. Y ahí pudimos ver un mensaje de Pablo central en otra época de la iglesia tesalonicense, pero que él tuvo que recordar de una manera general lo que había dicho en 1 de Tesalonicenses. ¿Qué viene hablando Pablo en 1 de Tesalonicenses? Y en 2 de Tesalonicenses, alentando a los hermanos con lo que ya les había enseñado de la doctrina del arrebatamiento, que siempre estaremos con el Señor, alentándolos para que los que habían perdido fuerza recuperaran fuerza y siguieran luchando la batalla de la fe, caminando el camino correcto que Dios nos manda a caminar a través de la palabra. Entonces yo los exhorto, hermanos, de alguna manera los insto a que estudiemos las Escrituras, seamos estudiosos de la Escritura, la internalicemos en el corazón
y le pedimos a Dios que nos dé la fuerza para vivirla en medio de las presiones y las circunstancias difíciles que vivimos en la vida. ¿Por qué? Porque es fácil aprenderla, pero qué difícil a verse es ponerla por obra. De lo segundo, de lo primero, estudiarla, nos encargamos nosotros. De lo segundo, se encarga Dios, darnos la fuerza, darnos las herramientas que necesitamos para aplicar en nuestra vida primeramente las Escrituras, tener un testimonio, una experiencia para poderla enseñar. No todo el que habla por las redes sociales está apto para enseñar las Escrituras. No todo el que se para a predicar un púlpito está apto para enseñar las Escrituras. Hay que estudiar, hay que prepararse, hay que tener temor de Dios, creer que realmente lo que dice su palabra, que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca entregaremos cuenta. Tenemos que tener temor de Dios. Cuando tenemos temor de Dios y temblamos ante su presencia y nos cuidamos para hacer una obra efectiva, el Espíritu Santo toma esa parte de nosotros, se da el permiso de actuar en nosotros, porque nosotros mismos le hemos dado libertad para que Dios haga su perfecta voluntad. Siempre y cuando nosotros seamos en nuestra libre decisión, que le demos libertad al Espíritu Santo de hacerlo. Pero muchas veces en una predicación puede estar hablando el hombre y no Dios, porque el hombre no le está dando libertad al Espíritu Santo. Espero que esta enseñanza te haya servido de mucho. Son unos pequeños detalles que se están dando a través de esta escritura para que veamos su interpretación y la forma correcta de estudiarla para dar un mensaje central de primera y segunda de Tesalonicenses. Alentados los unos a los otros con estas palabras que os he dicho. ¿Alentados qué? Con lo que ya les había dicho, recordándole lo que una vez le dije, que pareciera que lo hubiesen olvidado, para aumentarle nuevamente la fe, porque es la palabra lo que aumenta la fe en la persona. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, en esta hora preciosa te doy gracias, Padre Santo, en esta mañana, donde hay un sol radiante, mi Dios, este sol que realmente, mi Dios, toca nuestra vida. Te pido, Padre Santo, que tomes en cuenta a las personas, mi Dios del cielo, que van a escuchar este mensaje y que lo han escuchado. Mi Dios, te pido que hables a su corazón, que lo inquietes, mi Dios, a estudiar las Escrituras, a tener sensatez cuando estudian las Escrituras, a dejarse traspasar por la espada de pecho a espalda espiritualmente, entender que hay cosas que nos han sido enseñadas que no son correctas, que tenemos que darle la libertad al Espíritu primeramente a ser enseñados para poder enseñar, que temblemos y temamos, mi Dios, a tu presencia, que sepamos que no estamos haciendo una obra que nosotros escogimos, sino cumpliendo un propósito perfecto por el cual tú nos llamaste, que entendamos, Padre Santo, que estamos aquí en esta tierra es para hacer esta voluntad y para predicar y enseñar este glorioso evangelio, que es la única herramienta y el único camino que tiene el hombre para salvarse y para poder vivir una vida eterna juntamente contigo, Señor. Padre, te pido que todas las personas que me están escuchando, que estén pasando momentos difíciles ahorita en su vida, Padre, todo aquel que esté enfermo en esta hora, confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que el poder de la resurrección de los muertos, el Espíritu de Cristo que actuó, mi Dios del cielo, con el Espíritu Santo para levantar a Jesús de los muertos, es el mismo Espíritu que nos resucita a nosotros de un mal momento de enfermedad. Es el poder de tu Espíritu Santo, mi Dios del cielo, como martillo y como fuego quebrantando toda enfermedad en nuestro cuerpo, en nuestra vida espiritual, en el nombre de Jesús. Creemos, Padre, que por el poder de tu palabra somos sanos, somos cubiertos, mi Dios, y estamos cercados, mi Dios, con la sanación que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Padre, el hermano que esté pasando y la hermana que esté pasando momentos difíciles económicos, te pido, Padre, se cumpla esa palabra, que busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os sean añadidas. Inquiétalo a buscarte en oración, en estudio de la palabra, en ayuno, en esas herramientas que nos diste, mi Dios del cielo. Activar esos códigos de reino, Padre, que están en las Escrituras, que cuando los activamos, activa nuestra economía, que no tiene nada que ver, Padre Santo, con algo exterior, sino ulterior o interno, Padre Santo, unas riquezas en gloria que hay que sacar de adentro de nosotros y ponerlas por obra de manifiesto para que los códigos de reino de la economía puedan activarse. Padre, te doy gracias por haberme utilizado en esta palabra, mi Dios, como un siervo tuyo, Padre Santo, que soy, y que he sido llamado a predicar un evangelio gratuitamente para que esta tu gloria en mi vida no se desvanezca, que no es más, mi Dios, que tener el privilegio y la virtud de haber sido escogido por ti para predicar este evangelio. Cuando no lo merecía, Padre,
cuando no era nadie, para que tú pusieras los ojos sobre mi vida, lo hiciste para gloria y alabanza de tu nombre. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Les recuerdo, amados hermanos, que esta enseñanza va a ser subida al YouTube. Usted busca Fernando Hijo de Dios, se suscribe y ahí va a haber una gama de mensajes que van a ser de mucha bendición a su vida. De verdad que he dedicado mi tiempo a acercarme más a Dios a través del estudio de la palabra, y por su misericordia he aprendido lo que he aprendido. Primero tratándole de poner de manifiesto en mi hogar, mi esposa, mis hijos, de alguna manera llegar también a mi familia hasta donde me lo han permitido llegar, y por supuesto a todos ustedes que me han dado el privilegio y me han dado la oportunidad de poder entrar a sus casas, a su trabajo, a su celular, a donde quiera que usted esté, como instrumento útil de Dios en sus manos para poder tocar su vida. Entonces, esta enseñanza va a quedar aquí en el Facebook. Usted le da a compartir, compártala con sus amigos, compártala con todas aquellas personas, sean cristianos o no sean cristianos, compártala, que lo importante es que la palabra nunca vuelve vacía, sino que hace conforme a lo que Dios mandó al corazón de la persona. Me buscan por YouTube, Fernando Hijo de Dios, y ahí también se suscribe para que cada vez que llegue un mensaje le dé un aviso, y pues disfruten esta palabra, aliméntense de ella, que es de gran bendición. Nos vemos en una próxima oportunidad, si así Dios lo quiere, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde irreprensible hasta la venida del Señor por su cuerpo, por su iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Los amo mucho. Chao.